El Señor les bendiga. Qué bueno que una vez más podamos estar juntos para alabar al Señor, recibir su palabra que nos edifica y orar para que Dios haga milagros en nuestra necesidad. Y una vez más también gracias a todos los que estáis trabajando para frenar y quitar de en medio este virus. Y cómo no, gracias también a todos los que estáis siendo fieles quedándose en casa. Me gustaría comenzar este momento en oración. Padre Celestial, muchas gracias por este nuevo momento que podemos vivir en tu presencia, todos juntos, sabiendo de que tú estás con nosotros, tú eres fiel, tú no nos desamparas, pidiéndote ayuda para afrontar estos momentos difíciles, pidiéndote fuerzas para los que trabajan en contra de esta epidemia, pidiéndote ayuda también para los que nos quedamos en casa. Señor, pidiéndote sanidad para los que están enfermos. Pero también te ruego, Padre Celestial, que sigas fortaleciendo la fe. La fe de los que tenemos fe, pero también fortalezcas, traigas fe a los que están buscando respuestas. En esta mañana te pido que nos ayudes por medio de tu palabra, que abramos nuestro oído a tu palabra y tu palabra, como tú mismo nos dices, sea semilla que al ser sembrada en nuestros corazones lleva fruto. Ayúdame también a mí, Padre, en el nombre de Jesús a predicarla como debo. Y a ti damos la gratitud, la alabanza y toda la gloria porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesucristo te pedimos todo y te damos gracias por todo. Amén. Hoy quiero hablar precisamente de poner atención a la palabra. Creo que Dios a su pueblo, a la iglesia, está haciéndole un llamamiento a ser fieles. Llamados a ser fieles. Estoy llamado a ser fiel a Dios. Estás llamado a ser fiel a Dios. No solo en los buenos momentos, sino ahora también. Llamados a ser fieles. Quiero leer una parte de la Biblia que se encuentra en el libro, en la carta a los Hebreos capítulo 3. Carta a los Hebreos capítulo 3. Quiero leer desde el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesucristo, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Jesucristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Ese es un llamamiento claro y rotundo a ser fiel a Dios.
Por medio de Jesucristo hemos sido hechos casa de Dios, pueblo suyo. Tú eres casa de Dios. Casa de Dios en el sentido de que el Espíritu Santo vive en tu interior. Y casa de Dios porque al unirte con otros creyentes, como en este día que estamos conectados por medio de la tecnología, Jesucristo se hace real en medio de nosotros. Somos casa de Dios, templo de Dios, somos su pueblo, como nos dicen en los versículos 4 y 6 que hemos leído. Y esta casa está siendo construida, tú y yo estamos siendo construidos, la iglesia del Señor Jesucristo está siendo construida. Y hay una voluntad de Dios, hay un camino de Dios en el cual nos está guiando para que caminemos por Él y Él hacer esta construcción que somos tú y yo. Ese camino es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida, como dice el versículo 10. Y es precisamente porque Dios tiene un camino para nosotros, una voluntad para nosotros, una construcción que hacer en ti y en mí. Es precisamente por eso que tenemos que escuchar su voz, poner nuestra atención a lo que Él nos habla. Necesitamos su voz, necesitamos su guía, necesitamos su dirección, como nos dice el versículo 7. Y no debemos cerrar nuestro oído a su voz. No debemos endurecer nuestro corazón, como nos exhorta el versículo 8. No desoigáis su voz, no endurezcáis su corazón cuando Él os hable. De la misma manera que Jesús, nuestro Salvador, fue fiel a la voz de Dios, nosotros, como salvos, también estamos llamados a ser fieles a su voz. Es un llamamiento a la fidelidad. Si cerramos nuestro corazón a la voz de Dios, se abrirá a otras voces y comenzaremos a vagar por otros caminos que no son la voluntad de Dios. Y la iglesia no puede ir por otro camino, no hay otro camino, el camino es Jesucristo, el camino es sus enseñanzas, su palabra. No podemos ir por otro camino. Si es iglesia del Señor, si eres hijo de Dios, tienes que escuchar la voz de Dios para ir por el camino de Dios, por la voluntad de Dios, como nos dice el versículo 10. Si cerramos nuestro oído a la voz de Dios, estaremos parando nuestro caminar en el camino de Dios. Si endurecemos nuestro corazón a la voz de Dios, estaremos endureciendo nuestro corazón a la voluntad de Dios. Cerrar nuestro corazón a la voz de Dios es abrirlo a la incredulidad, como nos dice el versículo 12. Y como también nos dice esta carta a los Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible tener una relación correcta con Él. Es imposible recibir todas sus bendiciones. Cerrar nuestro oído, cerrar nuestro corazón a Dios es abrirlo a la incredulidad. Es no solo correr el riesgo de apartarnos del camino, es comenzar a dar lugar a la incredulidad de nuestras vidas, que es lo contrario a lo que nos salvó. Nos salvó la fe. Y por lo tanto no podemos dar lugar a la incredulidad. La incredulidad terminará apartándonos de la fe, apartándonos de la salvación y apartándonos de Dios. Cerrar nuestro corazón a la voz de Dios es ponerlo en manos del pecado. Es debilitar nuestra capacidad para defendernos del pecado y exponernos para que nos afecte, como dice el versículo 13. Cuando cerramos nuestro oído a la voz de Dios, nos hacemos vulnerables a la voz de la tentación y al pecado. Cerrar nuestro corazón a la voz de Dios servirá para que nuestro oído tenga cada vez menos capacidad de oírle y fallemos en el objetivo que Dios puso para nuestra vida, porque precisamente pecado significa eso, errar al blanco, equivocarnos y no dar en la diana. Así que cada vez que Dios nos habla y decidimos renunciar a esa voz, no tomar esa voz y ponerle atención, estamos fallando en el blanco. No estamos caminando conforme a la voluntad que es buena y perfecta para nosotros, la voluntad de Dios. ¿Qué tiene Dios para nosotros? Como dice el versículo 11, Dios tiene promesas que quiere cumplir en esta generación. Dios tiene promesas para cumplirlas en la iglesia. Dios tiene promesas para cumplirlas hoy,
Esto es lo que Dios quiere con su iglesia, con cada uno de nosotros. Y esto es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tiene promesas para cumplirlas, pero nuestra dureza e incredulidad nos pueden llevar a una vida sin sentido, cuando Jesús nos había dado propósito a la vida, plenitud de vida, abundancia de vida, y podemos terminar por caminar en el desierto, como nos relata este pasaje, donde nos dice que su pueblo, por no oír la voz de Dios, terminó 40 años vagando por el desierto. ¿Qué remedios tenemos contra la incredulidad? Un remedio contra la incredulidad es, como nos dice el versículo 9, recordar las obras que Dios ya ha hecho en nuestro favor. Recordar cómo Dios fue fiel. Cuando sintamos el ataque, cuando sintamos el azote de la incredulidad, tenemos que hacer un ejercicio de memoria y recordar las veces que Dios intervino en nuestra vida a nuestro favor. Recordar cómo Él fue fiel y ya cumplió promesas en nosotros. Cómo fue fiel y cuando le obedecimos, ciertamente vimos sus bendiciones sobre nuestra vida. Ese es un remedio contra la incredulidad, como nos está diciendo el versículo 9. Recordemos las obras que Dios ha hecho. Y otro remedio contra la incredulidad y contra el engaño del pecado es animarnos unos a otros con la palabra de Dios, como nos dice el versículo 13. Somos creyentes en Jesús y al ser creyentes en Jesús hemos sido hechos hijos de Dios y al ser hijos de Dios somos hermanos en la fe en Jesucristo. Unidos como miembros del cuerpo de Cristo, unos a otros y cada uno cumpliendo una función. Y una función primordial es animarnos unos a otros a que ninguno deje ser miembro del cuerpo, a que ninguno caiga en el engaño de la incredulidad y del pecado. Y tenemos que animarnos, no sermonearnos, no predicarnos unos a otros. Lo que tenemos es que darnos palabra de Dios que nos anima, que nos sostiene, que encarrila nuestro caminar en Cristo. Animarnos. Exhortarnos unos a otros con palabra de Dios y darnos testimonio unos a otros de cómo Dios nos ayudó. Porque cuando yo te doy a ti testimonio de cómo Dios a mí me ayudó, estoy animándote en la fe. Porque tú puedes decir, si a ti te ayudó, a mí también me va a ayudar. Y tu fe es fortalecida, tu fe es levantada y tú sales de ese camino tan peligroso que es la incredulidad y el engaño del pecado. Sí, iglesia, estos son tiempos para ayudarnos unos a otros. Dios, al frente de las congregaciones, ha puesto a pastores. Y los pastores ayudan a mantener la fe. Pero hay un llamamiento que involucra a todo el rebaño, a todo el cuerpo de Cristo, a toda la iglesia. Y es el llamamiento, aunque no seamos pastores, el llamamiento de animarnos unos a otros a mantenernos firmes en la fe, diciendo no al engaño del pecado y no permitiendo la frialdad de nuestros corazones que trae la incredulidad. Hebreos, en su capítulo 4 y versículos 11 al 13, nos invita a tomar una herramienta totalmente necesaria y poderosa para cuando estamos en riesgo de caer en incredulidad. Y es la palabra de Dios. Acudamos a la palabra de Dios para que nos ilumine. E iluminándonos nos podamos examinar delante de Dios cómo están nuestros pensamientos, cómo son nuestras intenciones y permitamos que la palabra nos limpie de toda incredulidad. La palabra de Dios es poderosa, es viva y es eficaz y penetra hasta nuestro interior, como dicen estos versículos de Hebreos 4, 11 al 13, y nos van a iluminar y van a sacar todo lo que hay dentro y nos van a limpiar para evitar caer en la trampa de la incredulidad. Son tiempos para llenarnos de la palabra de Dios. Escuchemos las noticias, escuchemos a los hombres expertos en las distintas facetas que estamos viviendo en esta situación, pero escuchemos a Dios. Necesitamos escuchar a Dios. Y la forma más segura de escuchar a Dios es leer su palabra pidiendo ayuda al Espíritu Santo para que nos enseñe. Acudamos a la espada que es más cortante
que cualquier espada de doble filo, que es la palabra del Señor, y permitamos que nos limpie, que nos purifique, que nos capacite para enfrentar los engaños del enemigo. Y como dicen los versículos 14 al 16 de este capítulo 4, en el nombre de Jesús, que se compadece de nuestra debilidad, acerquémonos, limpiados, al trono de gracia y misericordia para recibir la ayuda oportuna. Claro que cualquiera de nosotros podemos entrar en un camino de incredulidad, pero está Dios para ayudarnos. Y podemos acudir a Dios en el nombre de Jesús, porque Jesús conoce nuestras debilidades, no en vano, como nos enseña la palabra que estamos leyendo. Jesús fue tentado en todo, Jesús pasó por todos los mismos padecimientos que nosotros, pero Él no pecó y por eso Él se puede compadecer de lo que estamos viviendo y por eso Él es poderoso para socorrernos en nuestras debilidades. Cuando en el nombre de Jesús nos acercamos a Dios, permitiendo que su palabra nos limpie, nos está asegurado la misericordia y la gracia, la ayuda, el oportuno socorro. Y estas son nuestras herramientas, estas son nuestras armas para luchar. La palabra de Dios y saber que en el nombre de Jesús tenemos acceso vía libre al trono de la ayuda poderosa de Dios. Es la forma de continuar siendo fieles al Señor. Hoy Dios está haciendo un llamamiento a sus hijos, a la iglesia, a ser fiel. Tenemos que ser fieles en nuestra comunión con Dios. Tenemos que ser fieles en dedicar tiempo a la oración y a la lectura y meditación de la palabra. Tenemos que ser fieles a nuestro caminar en santidad. Tenemos que ser fieles al amor fraternal. Tenemos que ser fieles a la colaboración en nuestras congregaciones, ayudando en lo que podamos, compartiendo para las necesidades, ofrendando con nuestro dinero para que las iglesias se sigan manteniendo. Tenemos que ser fieles a la hora de ayudar al que está necesitado. Tenemos que ser fieles a la hora de compartir el mensaje de salvación, a hablar de Jesús a otros, aun cuando estos tiempos sean difíciles y muchos no quieran escuchar. Hay un llamamiento de Dios hoy para la iglesia y es: sé fiel. Y yo te animo a ser fiel a Dios, porque Él va a cumplir promesas maravillosas contigo. En el nombre de Jesús. Vamos a terminar este tiempo orando. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Tu palabra es enviada y al ser sembrada en nuestros corazones cumple el propósito para el cual tú la envías. Yo te ruego que nuestros oídos y nuestro corazón sean abiertos a tu palabra. No solo ahora en estos momentos, sino cada vez que nos hablen de tu palabra o cada vez que leamos tu palabra. Ayúdanos a guardarla, a retenerla, a creerla, a obedecerla. Ayúdanos, Padre, a ser fieles a ti. Renunciamos a la incredulidad y a la tentación del pecado que nos quieren apartar de ti. Y te pedimos ayuda, Espíritu Santo, en nuestra debilidad. Danos el oportuno socorro en los momentos de debilidad. Ayúdanos a orar unos por otros, a animarnos con palabra de Dios unos a otros. Somos hermanos en la fe en Jesucristo y nos tenemos que cuidar unos a los otros, Padre Celestial. Por eso, ayúdanos a todos a no ser indiferentes a la necesidad del hermano, en el nombre de Jesús. Sostén a tu iglesia en este tiempo, Padre Celestial. Sosténla para que sea luz y sal a este mundo como tú decidiste que fuera. Ayúdanos a ser fieles. Señor, yo te ruego que tú quites el miedo de aquel que ha sido atrapado con miedos. Yo te ruego que tú quites la desesperanza de aquel que está mirando hacia el futuro y lo ve todo negro. Yo te ruego que tú quites ahora angustia y depresión por causa de la situación que estamos viviendo. Aún ruego porque tú sanes a aquel que está enfermo en tu pueblo. Aún sanes a todos aquellos que están siendo contagiados por el coronavirus. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, ruego que tomes el control de la economía. Señor, si están vaticinando que vamos hacia un desastre económico, toma tú el control, Padre Celestial. Tú prometiste que los justos no mendigarían pan y nos enseñaste a orar por el pan diario. Yo te ruego que no falte el pan diario en cada mesa de cada uno de los que en ti han creído. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y sigue, Señor,
dándonos tu dirección para saber cómo conducirnos como iglesia que somos. También pido por tus siervos, para que reciban la instrucción necesaria para guiar a cada congregación. Bendigo a cada congregación. Y en el nombre de Jesús te pido también que nos ayudes a ser valientes y esforzados para compartir el Evangelio a todo aquel que lo necesita, para dar una palabra de ánimo y de esperanza a todo aquel que lo necesita, para llevar una oración que sea respondida desde el cielo y supla necesidades, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, bendigo a tu iglesia. Bendigo a tu iglesia. Y también te bendigo a ti que te estás conectando con nosotros con la intención de creer en Jesús. Jesús promete que si le eres fiel, Él tiene un camino de ti de abundancia y plenitud que sin duda alguna terminará en el cielo con Él y no perdido en ningún lugar, no perdido alejado de Dios en la condenación. Así que en esta mañana yo también te animo a creer a Jesús. Y si has escuchado esta palabra, a creerla. Y ahora ponerte a leer los evangelios para así ver las obras que Jesús puede hacer por ti, las enseñanzas que Él tiene para ti, el camino que Él ha diseñado para ti, las buenas obras que Él ya ha preparado para que tú las hagas y puedas caminar en esa plenitud de vida que Él quiere darte. Él tiene una nueva vida para ti, una nueva vida de plenitud, de abundancia, que terminará en el cielo con Él. Por eso me gustaría también que tú hicieras una oración muy sencilla, pero que te dispongas para hacerla de corazón. Si quieres, puedes dejarte guiar por mis palabras y decirle: Señor Jesús, yo quiero abrir mi oído a tu voz. Renuncio a la dureza de mi corazón, a la incredulidad de mi corazón y decido creerte. Te invito, Jesús, a entrar en mi corazón y ser mi Salvador, a que me des la nueva vida que tú das, para vivir la dada de tu mano y cumplas en mí tus promesas, tus planes que tienes. Y me ayudes a caminar en esas buenas obras que has diseñado para mí. Y dame la seguridad, la certeza de que cuando parta de este mundo voy a estar contigo en el cielo. Entra en mi corazón, Jesús. Amén. Qué bueno que has hecho esta oración, porque sin lugar a dudas que has comenzado tu andadura, tu nueva vida con Jesús. Es un principio. Ahora tienes que dar más pasos y te puede guiar en esa nueva vida la Biblia, la palabra de Dios, a la que te invito a no cerrar tu oído. Si necesitas también consejo, ponte en contacto con un creyente en Jesucristo, un creyente que ama la Biblia y que respeta la Biblia. Él también te va a dar buenos consejos de cómo seguir tu vida aferrado a Jesucristo de Nazaret. Qué bueno que en este día hayamos podido estar juntos. Sin lugar a dudas, la presencia del Señor está en medio de nosotros y Él va a hacer milagros en nuestra necesidad. Os emplazo para la nueva conexión que será el jueves que viene a las 8 de la tarde, donde también estaremos alabando al Señor, orando y recibiendo su palabra para ser edificados. Que el Señor les bendiga. Paz del Señor.